Entonces, ya habíamos visto la forma de efectuar conteo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a contar cuántas películas hay del género terror. Y esto lo podemos hacer con una consulta de función de agregado, ¿no? Simplemente ponemos lo siguiente: select count. Y recuerden que el count es el único que no requiere ponerle propiamente un atributo, sino que puede ser sustituido por un asterisco. Es el único de las funciones de agregado que cumple con esa característica, ¿no? Entonces, select count from DVDs. Si lo dejamos así, nos estaría diciendo cuántos DVDs hay en total, que son 217. Pero yo quiero saber nada más lo que hay del género terror. Entonces, cuando ejecutamos esta consulta, nos dice que hay 12 películas de terror. Y bueno, pudiésemos comprobarlo. Realmente cuando uno sabe manejar los comandos, no hay la necesidad de que tengamos que hacer una inspección visual. Tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y debe de haber uno más por ahí, 12. ¿Va? Tiene que haber. La computadora no se equivoca. Son 12 películas de terror. ¿Va? Correcto. Pero, ¿qué sucede entonces si ahora me dicen, bueno, quiero saber cuántas hay de terror, cuántas hay de suspenso, cuántos hay de infantil, cuántos hay de acción? Es decir, me están preguntando cuántos hay de cada género, ¿va? Por cada género, ¿cuántos habría? Y ustedes me dirán, bueno, es sencillo, nada más le cambiamos aquí género, le cambiamos terror, luego le cambiamos aquí, por ejemplo, infantil, e iríamos anotando de uno en uno, ¿no? Infantil, 20, terror, 12, y le vamos cambiando el string a la consulta. Pero esto sigue siendo un trabajo muy mecánico, es muy laborioso, ¿de acuerdo? No es correcto hacer algo así. Sí, adelante, alguien va a participar. Y bueno, entonces existe para este tipo de situaciones, cuando necesitamos hacer una función, bueno, la cláusula se llama cláusula group by. Group by. ¿Quién es bueno en inglés? ¿A quién le gusta el inglés? ¿Qué significa group by? Grupo D, ¿no? Agrupar por. Agrupar por. Bueno, este group by generalmente va después, sintácticamente va después de un where. Si es que lo hubiese, ustedes han visto que los únicos que son obligatorios son el select y el from. Es decir, tiene que haber una y un from. La selección no es obligatoria. Generalmente en todas las consultas existe la selección, es decir, tiene que haber un where, pero puede darse el caso que sintácticamente no lo lleve. Entonces, por eso el where no se considera obligatorio. Entonces, si mi consulta lleva where, el group by va a ir después del where. Si no lleva where, pues iría después del from. Es decir, se van a ir acomodando de acuerdo a qué elementos haya. Y aquí, como su nombre lo dice, group by, agrupar por. Entonces, esta cláusula lo que me va a permitir es hacer una función, me va a permitir aplicar una función de agregado, pero por grupos, utilizando un valor pivote. Utilizando un valor pivote. Ok. Función de agregado. Está bien. Coma. Entonces, como en este caso, yo quiero contar cuántas películas hay, pero por género. ¿De acuerdo? Por género. Si escuchan la frase o la expresión o el ejercicio, hasta el mismo ejercicio se los da, ¿no?
quiero saber cuántas películas hay por cada género. Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? El Sharp sirve para poner un comentario. Obtener cuántas películas hay por cada género. Ahí está, vean. Escuchen la frase. ¿Cuántas? Estamos hablando de una función de agregado, porque no quiero que me diga cuáles son esas películas. Quiero que me diga cuántas son. Dice, por cada. Por cada. Aquí es donde me doy cuenta que necesito hacer una agrupación. Tampoco se vayan con la finta, no siempre que escuchen por cada es una agrupación, hay que analizar bien el ejercicio. Y en la definición también les digo, por un valor pivote, o sea, voy a contarte las películas, pero bajo qué criterio. Y aquí dice, por cada género, es decir, de suspenso dime cuántos hay, de terror dime cuántos hay, pero si nosotros vamos haciendo el ejercicio de esta manera, de una u otra manera me veo obligado a acceder a los datos y en primera instancia averiguar cuántos géneros diferentes hay. ¿De acuerdo? Y si de repente agregan un nuevo género, pues entonces habría que modificar otra vez la consulta. La manera más correcta es utilizarlo por una agrupación, porque la agrupación va a tomar el valor pivote y no importa cuántos valores pivotes hayan, el sistema o la base de datos automáticamente va a encontrar cada valor pivote y por cada uno de ellos distinto que encuentre va a efectuar la función de agregado que está especificada en la parte superior. Entonces, si se fijan, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Eh, Quitamos el where porque ya no quiero, no es mi intención hacer eso, sino que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decirle, agrúpamelo, group by, o sea, preséntame los resultados, ¿bajo qué criterio? Entonces voy a decir, bajo el criterio del género. Ahora, cuando usamos una agrupación, lo que va a hacer ahora va a ser, hagamos de cuenta que de manera habitual va a ir y primero va a encontrar cuántos géneros diferentes hay. ¿Va? Pero el sistema lo va a hacer automáticamente. Localiza cuántos géneros distintos hay porque es el valor pivote y por cada género va a aplicar esta función agregado. ¿Va? Entonces yo sugiero que además de poner la función, pongamos el valor pivote dentro del select. ¿Qué sucede si yo ejecuto este comando así como está? Vamos a probar. Ahí está, ¿no? Me dice, hay 50, 34, 28, pero bueno, ¿de qué son? No lo sé, ¿no? Porque no está proyectado a un costado, qué género son. Entonces, yo sugiero siempre que la estructura sintáctica de una consulta con cláusula group by incluya, en primer lugar, debe de ir en el select el valor pivote. Entonces ponemos género. Y luego, en segundo lugar, la función de agregado que se va a aplicar por cada valor encontrado del pivote. Ahora observe. Entonces, ahora me está diciendo la base de datos que tenemos 50 películas de acción, tenemos 34 de animación, 32 de aventura. Aquí está todo correctamente especificado, ¿no? Y bueno, ya no tenemos la necesidad de estar poniendo un where por cada género, porque a través de la agrupación, el mismo SQL obtiene la lista de los géneros distintos y aplica la función de agregado que está especificado en el select, ¿no? Aquí vamos a combinar un poco, porque si se fijan, está género, el encabezado de la columna es género y el encabezado de la función dice que es count. Pero bueno, recuerden que ya sabemos hacer un renombramiento, podemos poner las cantidades. Las cantidades, ahí está. Y bueno, también yo les pedí que toda información que se presente en una, pues, ante la gerencia, debería de estar ordenado bajo algún criterio, ¿no? Aquí, si se fijan, no hay ningún criterio. Está acción primero, luego animación, aventura, ciencia,
y la cantidad está como 50, 34, aquí hay un 1, o sea, no hay un criterio en sí de ordenación, podemos especificarlo, ¿no? Order by, y yo digo, lo voy a ordenar, ¿por qué? Por género, de manera ascendente, entonces lo tendría ordenado por orden alfabético del género, ¿no? Primero la A, luego la B, luego la C. Ahora, o también lo puedo ordenar por la cantidad. Entonces, acuérdense que como ya hice un renombramiento, este count ahora ya se puede referir a él como cantidad. Entonces, yo puedo decir, además de que está ordenado, perdón, además que está agrupado, ordénamelo por la cantidad, de manera descendente. Es decir, los que tienen más películas hacia los que tienen menos películas. Entonces, damos play. Y ahora sí, observen que las que tienen más películas son las de acción con 50 y la que tiene menos películas es la musical infantil que tienen solamente una película por género, ¿no? Ojo, pudimos hacer referencia a esta función de agregado porque hemos hecho un renombramiento, ¿de acuerdo? Si ustedes no hacen este renombramiento, ustedes no pueden poner aquí count. No se puede, ¿de acuerdo? Porque una función no va dentro de una, más que dentro de un select. Ahí entra en juego otro elemento que se llama el having, pero eso lo veremos posteriormente, ¿no? Entonces, cuando hay una función, lo renombramos y una vez que está renombrado, nos podemos referir a la función por el renombramiento que tiene. Entonces, haz cantidad, ahí está. Y ahora si lo ordenamos de manera al revés, ahí está. El que menos películas tiene hacia el que más películas tiene. Y ustedes se fijan que nos ahorró muchísimo trabajo, porque en primer lugar ya no tengo que saber cuáles son los géneros distintos que hay. Ya la base de datos por sí misma averigua cuántos géneros diferentes hay y por cada de ellos que encuentra distinto aplica la función que tenga a su lado, ¿no? ¿Alguna duda hasta este punto? No, maestro, todo claro. Ninguna, maestro, todo claro. Correcto, bueno, entonces si se fijan, vamos a seguir revisando. Si se fijan aquí hay un campo que se llama rentado y es un atributo booleano, porque este atributo lo utilizaba cuando esta película salía de la rentadora de lo rentado, es decir, le cambiábamos a uno. ¿Para qué servía esto? Porque de repente llegaban los clientes y preguntaban, oye, quiero la de Tarzán. Entonces buscábamos la película Tarzán y le decíamos, sí la tenemos, pero ahorita está rentado porque está en uno. Y únicamente se pueden dar a rentar aquellas que su estatus es cero, ¿no? Entonces, quisiéramos saber en este momento, vamos a ejecutar este es el primer ejemplo, ¿no? Voy a guardarlo en un bloc de notas y se los mando, Notepad. Ahora, lo que quisiéramos saber es cuántas películas están rentadas y cuántas no. Entonces, si se fijan, ya no, el pivote no es género, porque me están diciendo, necesito saber cuántas están rentadas. O es lo mismo que yo les hubiera dicho, obtener las películas por cada valor de estatus, ¿no? Ahí está, por cada valor de rentado. Pero como rentado es un bit, es decir, solamente puede tener dos valores, un 0 o un 1. Entonces pudiese yo decirle, rentado, haz cantidad, pero agrupado por rentado. Y vamos a ordenarlo. Entonces me dice que rentadas, es decir, aquellas que tienen valor 1,
hay 24 que están rentadas en este momento de la base de datos, ¿no? En el momento que la base de datos dejó de operar, habían 24 películas que habían sido rentadas y 193 que todavía no estaban rentadas, es decir, estaban en la estantería en su momento, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, con esto nos ahorramos de estar poniendo un web. Y en este caso, como solamente eran dos estados, es el 0 y el 1, ustedes dirán, bueno, hubiéramos puesto where igual a 0 y luego where igual a 1. También se puede, ¿no? Pero ¿qué tal como en el caso de los géneros de las películas, que eran varios, ¿no? Entonces es muy complicado estar haciendo un where por cada elemento. Y además de que a lo mejor más adelante surge un nuevo género o dos géneros nuevos y bueno, la consulta que hicimos ya no va a funcionar porque se agregaron nuevos elementos. En cambio, con los group by, pues automáticamente ya se obtienen todos los datos, ¿no? Vamos a obtener cuántos hay por cada clasificación. Si ustedes se fijan por acá, las películas, aparte de que tienen un género, se pueden clasificar en familiares, en adolescentes y adultos, y creo que hay por aquí exclusivamente adultos también, no estoy seguro. Pero independientemente de eso, a lo que voy es que inclusive cuando hacemos el group by, no necesitamos saber el contenido de los strings que tiene un atributo. Simplemente lo que debemos hacer es ejecutar la consulta como tal. Voy a guardar el segundo ejemplo. Pues ahora, obtener cuántas películas hay por cada clasificación. Ahí está. El mismo ejercicio les da el pivote por cada clasificación. Y aquí tenemos un atributo de clasificación, ¿no? Clasificación. Entonces, de nueva cuenta, casi es como algo mecánico esto. Ponemos aquí como una proyección el atributo pivote, luego hacemos la función de agregado, que no precisamente tiene que ser una suma, digo un conteo, puede ser cualquier función de agregado. Y agrupamos por clasificación. Ahí está. Y ordenamos por, ya sea por cantidad o por clasificación, como gusten, ¿no? Entonces ahora ejecuto y me dice, bueno, de adultos hay 70 y familiares hay 147. Ahí está, ¿no? Con una simple consulta ya trajimos toda la información. ¿Alguna duda? Todas las cláusulas que vamos a ir viendo, chavos, realmente las cláusulas no es que se deban hacer ejercicios por separado, es decir, no debería yo de ponerles 10 de group by, 10 de order by, 10 de select, sino que en un ejercicio tienen que entender que cualquiera de las cláusulas se pueden combinar unas con otras para obtener una solución. Las estamos viendo de manera separada, pero nada más, digamos que por cuestión didáctica. Correcto. Bueno, siempre es count, vean, no siempre es count. Podemos irnos a otro ejemplo que no nos sirve realmente como información, pero nos sirve como ejemplo, ¿va? Vamos a la tabla clientes y aquí obtenemos una serie de datos, pues, distintos, ¿no? Pudiera yo saber, por ejemplo, cuántos clientes hay por sexo. Es decir, cuántos hombres tengo y cuántas mujeres tengo también, ¿no? Entonces pudiésemos hacer eso, ¿no? Este es el tercer ejemplo. Voy a copiarlo. Ejemplo 3. ¿Cuántos clientes
hay por cada sexo. Ahí está. Entonces, observen aquí, ¿cuál es el valor pivote? ¿Cuál es el pivote del ejercicio que acabo de escribir? Clientes. No, Sería sexo, ¿no? Porque es lo que usted quiere buscar. sí, exactamente. Clientes es la tabla en donde vamos a obtener los datos, ¿va? Pero de ahí dice por cada sexo, es decir, yo necesito saber cuántos hay, cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay que sean mis clientes. Entonces, tienen que aprender a identificar, porque si sexo es el valor pivote, entonces va a ir también en la proyección, sexo, y va a ir en la agrupación, sexo. Y ya no voy a obtener el sexo y todo de la tabla DVD, sino que de la tabla clientes. Entonces, si yo no logro descomponer el ejercicio para convertirlo a cláusulas, me va a dar mucho trabajo, ¿no? Y no es que los ejercicios siempre vengan así, ¿no? Es la forma en que yo les voy enseñando poco a poco. Obtener cuántos clientes hay por cada sexo. Ahí mismo lo dice, por cada sexo. Entonces hay un group by por cada sexo. ¿Y qué voy a hacer? Ahí dice, debo de hacer un count. Ahí está. Ejecutamos y dice, hay 11 mujeres y 192 hombres. Esa es la explicación o el resultado de este comando. Pero bueno, les dije que no siempre se trata de count, hay un montón de funciones de agregado. Voy a guardar este. Yo pudiese saber, vuelvo a insistir, no es de utilidad, pero pudiese hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿cuál es la suma de las edades de las mujeres y la de los hombres? Vuelvo a insistir, no me sirve de nada saber la suma de las edades, simplemente es un ejercicio, ¿no? Entonces voy a obtener la suma de las edades por cada sexo. Ahí está. Es decir, si yo tomo la edad de estas 11 mujeres, ¿cuánto suma? Y si yo tomo la edad de los 192 hombres, ¿cuántos? El valor pivote sigue siendo sexo. La tabla sigue siendo clientes porque en esta tabla están estos atributos. Pero si se fijan, ya no me dice cuántos. Me está diciendo obtén la suma de las edades. Entonces ya no podemos poner count, debo de poner sum. Y el sum ya no puede ir asterisco, tiene que ir exactamente lo que quiero sumar. Y aquí dice la suma de las edades. Y si nos vamos a la tabla de datos, hay un atributo que se llama edad. Entonces vamos a poner aquí la edad. Entonces, ¿qué va a hacer? Por cada sexo que encuentre, va a dedicarse a sumar de ese sexo. Entonces, observen ahora. Entonces dice, si yo agarro la edad de las mujeres y lo sumo, en total me va a dar 289, y si agarro la edad de los hombres y lo sumo, me va a dar 4256, ¿no? Si quisiera yo saber el promedio de las edades de los hombres y el promedio de las edades de las mujeres, entonces aquí cambiaría, porque ya no me interesa la suma, estoy buscando el promedio de las edades de los hombres y el de las mujeres, por lo tanto estoy haciendo una agrupación. Aquí dice ABG edad, voy a cambiarle el renombramiento por as promedio. Le quito el order by temporalmente. Ahí está. Entonces dice, en promedio, las mujeres están entre los 26 años, punto 27, es decir, meses, y los hombres están en los 22 años, es decir,
tenemos una media de jóvenes muchísimo más, una media de hombres más jóvenes que las mujeres son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, si se fijan, no solamente es contar, se puede sumar, se puede calcular el mínimo por grupos, el máximo por grupos. En fin, a ver, vamos a buscar qué más podemos obtener. Por localidad, por localidad. Obviamente que la gran mayoría son de Chemash, pero pudiésemos obtener cuántos clientes hay en localidad. Ahí está, otro ejercicio. Voy a guardar este. ¿Cuántos clientes hay por cada localidad? Aquí dice cuántos. La función de agregado es count. Clientes, ok, la tabla está bien. Por cada localidad, por lo tanto, el valor pivote no es sexo, es la localidad. Y la agrupación también es por localidad. Ahí está. Entonces ahorita proyectamos y me dicen, bueno, Katsim hay uno, de Champotón Campeche hay uno, de Cham X uno, de Chemash 190, Chemash Paraíso 1, de Cholula hay uno, de Citricum hay uno, y ahí está. Yo no tuve que ingresar y hacer el conteo visual y tampoco tuve que hacer por cada localidad un where a la localidad, simplemente haciendo una agrupación, esta información sale de manera automática. Capiche hasta este punto. Tenemos aquí otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos la nota de renta. La nota de renta es donde se concentra cada renta. Es decir, si una persona, un cliente fue y rentó 2 películas, pues las 2 películas, su precio se suma y se agrega a la nota, ¿no? Es una cardinalidad uno a varios. Una nota de renta puede tener varios detalles y un detalle solo una nota. Esto viene más de nada de la cardinalidad de renta. Y te puede efectuar varias rentas, y en una renta solamente hay un cliente, ¿de acuerdo? Pero en una renta puede haber varias películas y una película puede estar en varias rentas. De esa cardinalidad resulta notas de renta. Observen lo siguiente, por ejemplo, notas y detalles de renta están relacionados. Vean el folio de la renta. Vamos a buscar la renta número 100. Si me voy a detalles de renta y busco la renta número 100, me dice que en esa renta se rentaron películas, ¿se fijan? Se rentó el DVD 45 y el DVD 56, uno por 13 y el otro por 13. Por lo tanto, la nota 100, su precio debe ser 26. ¿Por qué? Porque en la nota de renta se guarda la suma del precio individual de cada película. Entonces, si regresamos a la nota de renta y buscamos el 100, ustedes van a observar que el total es 26. O sea, esto es como las matemáticas. No puede haber error. Hay una, es preciso, la base de datos es precisa, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes también, del lado derecho tenemos un atributo que se llama fecha. Entonces, cada vez que esta renta sucedió, se etiquetó con una fecha en que fue rentada. Entonces, quisiéramos saber cuál es la suma de los ingresos por cada día
que funcionó la rentadora de DVDs, es decir, cuánto se metió el día 21 de enero, cuánto se metió el día 8 de julio, cuánto se metió el 9, o sea, por cada día, cuánto dinero se ganó. Esto ya es información crítica para el administrador. Y hacemos este último ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el total del ingreso por cada día de las rentas? ¿Cuál es el total del ingreso por concepto de rentas por cada día? Ahí está. Por cada fecha, si lo quieren ver de esa manera. Por cada fecha. Entonces, si entramos a notas de renta, nos fijamos que tenemos aquí la fecha de renta, que tenemos un atributo llamado total, y lo que queremos hacer es el total, queremos obtener la suma de esos totales por cada día. Por lo tanto, aquí en primera instancia debemos de cambiar el from, porque el from ya no es en clientes. Esa información ya no está en clientes, está en notas. Notas. Ok. Dice, ¿por qué criterio va a ser el pivote? Aquí dice, por cada fecha. Por cada fecha que se hubiese rentado. Entonces, aquí dice el atributo fecha de renta. Entonces, por cada fecha de renta, ¿qué quiero saber? Quiero saber el total de los ingresos. Por lo tanto, para saber el total, debo de hacer una suma de esos ingresos. ¿Cómo se llama el atributo que dice cuánto se ganó? El atributo se llama total, si se fijan. Voy a hacer el renombramiento as suma. As ingreso. Ahí está. Entonces vean ustedes que estoy diciéndole a la base de datos, preséntame para cada fecha que encuentres dentro de la tabla nota de renta, suma los totales y preséntalos como ingreso. Y por lo tanto, para no estar apuntando a cada fecha que hay en la base de datos, hago una agrupación simple. Entonces, por cada fecha de renta. Ahí está. No sé si se entiende la estructura de este ejercicio. Y esto sí es algo que a lo mejor al administrador, al gerente, dueño, no sé qué sea, pero de la renta o de la pequeña tienda le va a servir. O sea, por cada día, ¿cuánto dinero ha entrado? Ejecutamos. Y aquí me dice, ¿no? El día 21 de enero de 2002 se ganó 52 pesos. Y bueno, aquí le hace falta la ordenación. Vamos a ordenar por fecha. Order by fecha de renta desk. La fecha más antigua a la fecha más reciente a la fecha más antigua. Ahí está. Entonces, el último día que hubo movimiento, dice acá que fue el 16 de noviembre de 2011, se ganó 30 pesos. De ahí el 28 de septiembre de 2005 entró 65 pesos. De ahí el 27 de septiembre se ganó 163 pesos. Y así, cada día. Pues a lo mejor esto le puede servir al dueño del lugar para saber cuántos movimientos hubieron, ¿no? O si los cortes de caja que fueron entregados por las personas cada día coincide con lo que la base de datos marca, ¿no? También pudiésemos hacer una ordenación del día que más se vendió, así que pudiese yo decir, cambiar mi order by y simplemente utilizar el renombramiento. Es decir, muéstramelo, pero por ingreso, del más alto ingreso al ingreso más bajo. Y dice, bueno, el día que más se vendió fue el 12 de agosto del 2005, con 295 pesos por conceptos de rentas. Y el día que peor se vendió fue el 7 de septiembre de 2005, con 26 pesos.
A lo mejor la inauguración o algo así, ¿no? Entonces se fijan qué sencillo es obtener y generar información significativa. Lo que les estoy enseñando es que aprovechen los recursos tecnológicos que hay para hacer que las computadoras hagan el trabajo complejo y nosotros solamente demos la inteligencia, ¿va? El comando en sí. Y el equipo de cómputo es el que se va a encargar de hacer la talacha. Copio y pego este ejercicio. Y algo así quiero que me entreguen, ¿no? Esto es lo que me van a entregar, aparte de la evidencia de las capturas. El archivo SQL con cada ejercicio y el SQL que tuvieron que usar. Correcto, pues hasta aquí hay alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Maestro, el archivo SQL es de cada uno de las, No, dije, lo pueden hacer por BINAS, sí. Por cada uno de los ejercicios, sí. O sea, uno para select, uno para ordenaciones, uno para funciones de agregado. Todo lo van a comprimir en un zip y eso es lo que van a juntar. Por eso les invito a que lo hagan por BINAS. Si aún así lo quieren hacer individual, adelante, no hay ningún problema. Bien, no hay ninguna duda entonces. Bueno, si no lo hay, les pido nada más, por favor. Sí, adelante. Entonces solo será el sí, maestro, y las capturas. El SQL, las capturas y todo lo adjuntan a la plataforma en el espacio que corresponde, ¿va? Si se fijan, hay un espacio para select, hay un espacio para ordenaciones y hay un espacio para funciones de agregado. Bien, si no hay nada más que comentar, les pediría nada más que activen su cámara para tomar captura de la evidencia de nuestra sesión. Y con eso daríamos por terminado. Pues lo que corresponde a esta semana de actividades lo vamos a dejar hasta aquí. Vimos lo que era el select, recuerden, vimos el select, vimos el from, vimos el where, vimos qué es una condición, cómo se utilizan los operadores relacionales, los operadores lógicos. De ahí vimos también lo que es las ordenaciones, vimos las funciones de agregado y hoy vimos agrupaciones. Si se fijan, no estoy integrando agrupaciones, a lo mejor ya la siguiente sesión, nos queda una si no me equivoco, ya incluiríamos los ejercicios de agrupación. Activen sus cámaras, por favor, para tomar capturas. Dame un momentito. A ver. Una vez más, deme chance. Ahí va la captura. Correcto. Bueno, pues por mi parte es todo, jóvenes. Vamos a dejar hasta aquí la semana de actividades. Cualquier duda, mándame un mensajito. Voy a, en un momento que descargue la grabación, la subo a YouTube y les comparto la liga también por el WhatsApp. ¿Sale? Bueno, les agradezco mucho su presencia. Estamos pendientes, ¿no?
Nos vemos. Ah, por favor, una última cosa, pongan presente en el chat. Ahí pongan su asistencia. Escriban presente antes de que yo me salga.